Bueno, mister, qué sufrimiento, ¿no? Buah. Victoria importantísima, la tercera sería fuera de casa, no sé qué sensaciones te deja ahora. No sé, ahora todavía un poco incredulidad, ¿no? De la que estamos liando, ¿no? Increíble. O sea, las sensaciones de sorpresa, ¿no? No porque no confíe en los jugadores, sino porque otra vez y sufriendo, porque hemos sufrido mucho, pero bueno, el equipo la verdad que tiene un gen espectacular. Y además, contra un equipo que se estaba jugando la vida, y se está jugando la vida, una afición que apretó mucho, Sí. un gran ambiente, y el equipo, la verdad que muy bien plantado, antes de la expulsión rival y después, y el equipo sí que sufrió, pero tampoco sufrió en exceso al final, así que en esa final que parece que iba a quitar penal, y no lo quitó, y bueno, al final Bueno. dio muy bien el equipo. No, al final, a ver, hemos estado bien y luego hay una parte en la que ellos son muy buenos jugadores, que la plantilla de la gimnástica no es para estar donde están. Al final ellos hacían muchas cosas muy bien e incluso nosotros estábamos dispuestos a nivel defensivo bastante bien, pero bueno, sobre todo ellos estaban intentando buscar la zona con Saúl, no sé, justo en la segunda parte metiendo ahí en el intervalo a un jugador más para ayudar en las ayudas, nunca mejor dicho, y bueno, pues ha sido un partido en el que, bueno, pues hemos competido muy bien, hemos podido encajar porque ellos han tenido ocasiones, o sea, la realidad es que ellos han tenido ocasiones y que bueno, pues no sé si en estos momentos también cuenta mucho y suele pasar en estas jornadas, ¿no? Quienes están con la dinámica positiva y quienes de repente tienen dos largueros, dos palos, al final la sensación de hoy es que el partido es un partido que en tal caso pues, es un partido de empate, competido, no sé si el partido hubiera ido de empate si nosotros hubiéramos dado un pasito atrás, pero es un partido de empate, o sea, la realidad es la que es. Pero bueno, al final, insisto, está la categoría y seguramente pues aquí pues, se nota un poco esa inercia en la que venimos unos y están otros y bueno, pues creo que eso nos permite pues, sufrir como hemos sufrido y bueno, aun teniendo dos, tres ocasiones en contra, pues seguir y seguir. Además, nos retroalimentamos muy bien porque nos sentimos muy cómodos en la fase defensiva y en ese sufrimiento y el equipo pues bueno, pues ha ido incluso creciendo, ¿no? Y además dice mucho lo que es el equipo en ese cambio de José, quizá por ese riesgo, ¿no? De segunda tarjeta amarilla. El que entra es Pablo para pasar a Luis a dar el bigote. Eso quiere decir que el equipo es un cambio valiente, un cambio ofensivo. ¿No? Que el equipo no se va a Bueno, echar nunca atrás. no, al final es verdad que la idea era la misma. Lo que pasa que, bueno, pues José incluso ha tenido esa acción con Basurto, que entiendo que quizá él pues, ha querido buscar a José. Teníamos a Yao con tarjeta, Juan con tarjeta, José con tarjeta, teníamos el medio campo, incluso Luis. Pero bueno, José, pues al final es un jugador un poquito más agresivo y bueno, nos podía preocupar que pudiera tener tarjeta. De lo que habla más que, porque no pretendíamos que fuera un cambio ofensivo, ¿eh? O sea, al final de lo que habla bien es de que Luis, que es un jugador de un perfil atacante, le metes en el doble pivote, que ya ha jugado durante este año, y corre como si fuera José Luguerra. Y lo mismo con Pablo Álvarez, que al final jugadores de perfiles ofensivos corren como los que son de perfil defensivo. Eso es lo que nos hace estar donde estamos. Al final, una categoría tan igualada, hoy, que repitas 1000 esfuerzos, que sepas sufrir, es la clave. Es la clave porque, bueno, todos tenemos buenos jugadores, pero creo que la clave es el sentimiento de grupo, el sentimiento de pertenencia y el equipo ahora mismo es que es una piña y en días como hoy se puede ver, es decir, en momentos de sufrimiento. La última, quedan tres finales, dos son en casa. Hoy el Corusio no gana, el Compostela no gana, el Escuela no gana. Se está poniendo interesante Bueno, la cosa. al descanso lo hablamos, porque en los últimos 5 o 10 minutos ellos nos han achuchado, nos han sacado varios corners, ha habido, creo que ahí han estado las dos acciones de los palos, y lo hemos hablado. Si realmente alguien esperaba no sufrir hoy aquí, o ganar sin sufrir, estaba muy equivocado, y si además, en el camino por intentar conseguir algo que puede ser mágico, que es hacer un playoff, alguno considera que los 4 partidos que nos quedaban los íbamos a ganar 0-3, 3-0, 3-0 y 0-3, estamos muy equivocados. Es decir, si realmente acabamos jugando un playoff, que tenemos una convicción máxima en conseguirlo, no va a ser sin sufrir y bueno, pues en este caso nosotros tenemos que seguir a lo nuestro. Lo bueno de la victoria de hoy es que nos permite seguir dependiendo de nosotros, pase lo que pase, y ahora tenemos 2 finales en casa, así que primero a pensar en Valladolid, a plantearla de la mejor manera posible, a disfrutar de la victoria de hoy, que la verdad que es increíble. O sea, creo que estábamos todos con ese punto de incredulidad de decir, otra vez la hemos liado. Estamos viendo con un punto muy chulo de ilusión, de asombro. Y yo creo que es un asombro positivo, que es el de afrontamos este partido sabiendo que podíamos perder, pero diciendo, ¿os imagináis que la volvemos a liar? ¿Os imagináis que volvemos a ganar? Bueno, pues ese es el asombro y la ilusión con la que este grupo vive. Y bueno, pues como he dicho, evidentemente ya la semana pasada la permanencia era virtual, hoy ya todo es matemático, tanto la salvación como el play-out. Y bueno, pues evidentemente nuestro objetivo ya lo ha sido esta semana, ¿no? Es competir por hacer el playoff y tenemos una ilusión máxima. Vamos a poner todo lo que tenemos y, como les digo a los chicos antes de cada partido, durante cada semana, seamos nuestra mejor versión, cuidémonos, disfrutemos de estas semanas, que puede que sea algo histórico que no repitamos
y que independientemente de lo que pase a nivel deportivo, porque al final ahora tenemos 3 rivales que se van a estar jugando mucho y va a ser difícil, que por lo menos no sea porque nosotros no pusimos todo lo que teníamos. Que con eso nos da, perfecto. Que no nos da, creo que ya la temporada está siendo más que de ensueño. Pero sí es verdad que he de decir que es que hay una ambición interna en el grupo que ya emana de las primeras jornadas del año, multa. Y bueno, pues la verdad que es una pasada, está siendo un año muy emocionante. La verdad que ahora estoy bastante emocionado porque es espectacular lo que estamos viviendo, la verdad.